Muy bien, buenos Escribo días. a ver si ¿Me están escuchan? por Facebook, se ve, por el blog. Sí, te escuchamos. Sí. Entonces, pues que me controlen el Que tiempo, sí, por por favor. favor, le das a Marlene el link, sí. Yo la pasé. Por Mira, favor, Estela, blog. cerrando el micrófono, por favor, cerrar el Te micrófono. apaga el micrófono. Sí, escucho una otra voz. Ahí está. Bueno, gracias por el sabio, que es un poco lo que gana uno cuando es profesor y está viejito. Y es de los primeros tiempos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, quería saludar no solo a Daniela, Estela, Paco, Bonilla, el querido Marco Raúl, sino que las gentes que nos escuchan y que tristemente no podemos ver sus caras, incluso la de Daniela. Muy bien. Yo quisiera empezar diciendo de mi alegría al primero mirar y después leer el libro de Marco Raúl, que tiene una pequeña y dispensable contribución mía. Y a la luz de esta lectura, yo puedo decir con toda seguridad que una de las cosas más impresionantes, más consistentes y esperanzosas en la educación popular es que desde los primeros años, y yo soy de esos primeros años, estoy en eso desde 1961, cuando se piensa que nada más hay para decir, hay para escribir, sale un libro como este de Marco Raúl. Es decir, cuando se piensa que todo está agotado, dicho desde Pedagogía del Oprimido, sale algo que logra interactuar, hacer interagir Simón Rodríguez y Paulo Freire. Y no como un trabajo de historiador, como una memoria, sino como un libro que desagua en cuestiones y proposiciones absolutamente actuales, absolutamente fundamentales. El libro de Marco Raúl tiene esta característica. Viene del pasado lejano, pasa por un pasado cercano, de Simón Rodríguez a Paulo Freire, y llega a un momento absolutamente presente. Yo casi diría a un presente futuro, a un presente futuro, a un presente que apunta para contradicciones y desafíos para hoy y un mañana que está ahí, frente a nosotros. Cuando hace, creo que 3 años, los compañeros de Argentina me propusieron presentar un conjunto de trabajos míos sobre la educación popular. Yo les pregunté, ¿cómo trabajo desde 6 décadas, los 60, 70, 80, 90 y los 2000 en aquel tiempo? ¿Por qué no escribir o presentar un libro de décadas, de escritos que atravesen 6 tiempos, 6 décadas, algunos incluso anteriores a la publicación de Pedagogía del Oprimido? Así que ahí salió este libro, no sé si se puede ver, aquí está, La educación popular de ayer y de ahora. Y de hecho es un libro que de capítulo a capítulo nos hace atravesar 6 décadas de la educación popular. Entonces yo quisiera empezar haciendo una especie de paralelo entre un libro mío que contiene algo no de historia, sino casi
de arqueología de la educación popular, mis primeros y clandestinos escritos, el Pedagogía del oprimido, los escritos antecedentes y proféticos de Simón Rodríguez y ahora el absolutamente actual, desafiador, renovador libro del querido Marco Raúl. Esas serían mis primeras palabras. Si yo tuviera no 10 minutos, sino que 1 hora, tendría bastante más cosas. Espero que con las preguntas sea posible entablar lo que para Paulo y para nosotros es la más esperanzosa y humana experiencia del hombre a la mujer, el diálogo. Que dialoguemos, pues. Gracias. Carlos, tómate 5 minutos más. Tómate 5 minutos más. Llevas 8 minutos, tómate 5. Muy bien, qué maravilla, qué bien. Bueno, el libro de Marco Raúl, que hace interactuar 2 eras, 2 hombres, 2 tiempos, y que unifica esa doble mirada en una mirada que es la secuencia de planteos y desafíos para nosotras y nosotros de ahora, a mi juicio, nos llevaría a una primera pregunta, una primera cuestión, que es, ¿qué es la educación? Miren, no la educación popular, que es casi un timbre, pero ¿qué es una educación que se dirige al pueblo, a los pueblos del pueblo, a negros, a indígenas, a campesinos, a obreros, a las gentes descalificadas por las otras miradas de educación? La pregunta podría ser pluralizada, porque tanto en tiempos antiguos como de Simón Rodríguez, cuanto en nuestra absoluta y contradictoria actualidad, esa educación que se dirige al pueblo es plural. No solo plural, sino que, como muy bien lo demuestra Marco Raúl, es pluralmente llena de proposiciones antagónicas, contradictorias unas frente a las otras. Y si tuviera tiempo, me gustaría recordar que en mi pequeña contribución al libro hay un momento, cosa de antropólogo, de paleontólogo, en que en mis lecturas yo voy a lo que me sueña hasta hoy como el más importante, el más completo libro que una vez se escribió en el mundo sobre la educación. Y es un libro que trata de asuntos muy lejanos, y aquí está, en la edición brasileña. Paideia, de Werner Jäger, La formación del hombre griego. ¿Y por qué Paideia? Que es un libro de más de 1500 páginas y que lo recomiendo desde la primera hasta la última. Porque en la página 1347, repito, 1347, Werner Jäger presenta no menos que Platón como un primer educador popular, y lo dice con todas las palabras. No voy a repetir aquí, pero lo presenta como el primer filósofo que en un trabajo suyo, Las leyes, remoto, casi póstumo, defiende una educación griega dirigida a todas las gentes, incluso al pueblo. No sé si habla de los esclavos en una sociedad esclavocrata. Así que si pusiéramos en una punta no Simón Rodríguez, sino que Platón, y en la otra
Paulo Freire, un poco más allá, a Marco Raúl Mejía, en esta trayectoria, no de siglos, sino que de milenios, permanece la pregunta, ¿qué es? ¿Cuáles son? ¿Qué son propuestas, ideas, planteamientos, proyectos, realizaciones de educaciones dirigidas al pueblo, a los pueblos del pueblo? Muy bien, ahora creo que sí, me terminé, Marco Raúl. Bueno, muchas gracias a Carlos. Le recordamos, porque ya nos avisaron que llegamos al límite de 100 en este alojamiento, recordarles que Luis nos cuente un poco, apenas vaya a su intervención, en que los Facebook por donde estamos entrando, y lo mismo a Daniela, contestarle a las personas que están colocando los mensajes. Le damos la palabra a Luis Bonilla, le agradecemos su presencia acá y vuelvo a reiterar, tiene un poco desde un luchador, desde las arenas políticas y un gran impulsor de ese portal que tal vez es el más importante hoy de educación, no solo en América Latina, sino a nivel internacional, y es el portal Otras Voces en Educación, que hay que consultarlo para estar enterado de todas las discusiones. Luis, tu palabra. Gracias, Marco Raúl. Ante todo, bueno, agradecerte la invitación para la presentación de tu, agradecer la oportunidad de poder con Carlos, con Paco, con todo el equipo, con todos y todos aquellos que están conectados en este límite del Zoom y transmitiendo por Facebook. El Facebook Otras Voces en Educación está replicando el de las compañeras del autónomo, que se denomina, pero en el portal, en el Facebook del portal Otras Voces en Educación se está replicando esta conferencia. Bueno, sí, agradecer por estar con Marco Raúl. Luis, acércate más al micrófono porque estás sonando lejano y a veces interrumpido. Me escucha mejor ahora. Ahí sí, ahí te escuchamos mejor. Bueno, agradecer la oportunidad de poder, y bueno, siempre es grato hablar, conversar con Marqués, de esos gigantes que recorren Latina y el mundo, de esos gigantes que nacieron en un lugar, en un rincón, nació en Colombia, pero ya le pertenece al mundo. Además, es de los bellos seres humanos que yo conozco, que hace de la solidaridad un gesto militarmente, de esos hermosos nadadores que tienen ideas claras, pero además milita en esas ideas. Y una de las cosas, Marco Raúl, en los tiempos, es su enfoque de las educaciones populares en plural. Ahí hay todo un debate que en su libro con mucha fuerza, como hay múltiples miradas de la educación popular y no solo una de la educación popular. En mi caso particular, me primera educación popular de la praxis y después a la teoría, después leyendo a Paulo Freire y luego a Simón Rodríguez. Paradójicamente, porque la historia en una etapa daba el justo que tenía Simón Rodríguez, y fue precisamente en el marco de luchas muy importante en los 70 cuando se colocó de Simón Rodríguez. Voy a apagar la cámara para que se escuche mejor. Perfecto, perfecto. Ajá. Y bueno, ahí hay la primera
crítica, el primer cuestionamiento a una izquierda revolucionaria que tenía más la cabeza en otro lugar y no en el propio territorio, que era capaz de citar todos los clásicos del marxismo, pero nos costaba mucho recuperar a nuestros orígenes contatarios. Así, y pertenece a una generación que fue recuperando poco a poco ese vínculo entre el pensamiento radical y el pensamiento contestatario de nuestros orígenes, y especialmente Simón Rodríguez. De hecho, lo que se conoce como Revolución Bolivariana, especialmente liderada por Hugo Rafael Chávez Frías, tuvo su base en lo que denominó el árbol, indicando que cualquier cambio radical tenía que tener sus fundamentos en el pensamiento de Simón Rodríguez. Y las educaciones populares no son nuevos. Yo considero que las educaciones populares son parte de la historia de la humanidad, pero de las resistencias contra la opresión y contra la dominación. Siempre ha habido, en todo momento histórico, quienes desde el arte, la literatura, los puentes para poder comprender la acción y educarse junto a las salidas para esas formas de opresión. Y en el libro de Marco Raúl es sorprendente cómo se vincula un educador popular, no solo quien habló de educación y practicó la educación popular forma de vida, quien recorrió el continente haciendo educación popular, entre otras, con sus fábricas de velas, pero también discutiendo lo que ahora denominar pedagógicos, que tienen también un antecedente muy importante. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue de los primeros, como lo señala sabiamente Marco Raúl, que abordó el tema de la despedación de la educación, que además y destacó la relación entre los, como lo señala Marco en la carta de la escuela Ganga. Simón Bolívar nos habló de inventar, en su famosa frase de inventamos o erramos. Marco Raúl la llama que no repite, pueda inventar. Y yo creo que esto es muy importante, porque la frase de Simón Rodríguez vulgarizó en los últimos tiempos. Y el inventamos o erramos pareciera que es una cosa de un practicismo absoluto sin reflexión, y precisamente Marco Raúl destaca cómo no repetir e inventar requiere de mucho diálogo, de mucha construcción compartida de conocimiento, de mucha sistematización, y esa es precisamente de la vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez en el país. El pensamiento de Simón Rodríguez no solo es útil para la primera independencia de nuestra región, es útil para el proyecto de independencia. Y eso lo podemos ver cuando hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, se intenta un modelo de educación bancaria. Y cuando repasamos los textos de Simón Rodríguez, vemos, como también lo subraya muy bien Marco Raúl, cómo Simón, la escritura como parte del oficio de aprender a pensar para transformar la realidad. Además, Marco Raúl logra mágicamente vinculado de Simón Rodríguez con Freire. Y entonces surge un Freire como parte de un proceso histórico, rompias visiones mesiánicas también, que lo hacen ver como si fuera el punto cero, el punto de partida. Freire
expresión de un recorrido, de un encuentro incluso de las teologías de la liberación, de otras corrientes con el que venía y cómo el pensamiento de Freire lo potencia y lo lleva a nuevos estadios. Y Freire es en realidad un filósofo de la praxis como punto de partida para cualquier transformación de la educación. Y eso está subrayado y enfatizado en el libro de Marco Raúl. Además, Freire, al igual que Simón Rodríguez, vistos como educadores que desde el sur piensan los proyectos de construcción de nación, de independencia, de liberación desde el propio sur, que no significa que no dialoguemos con los pensamientos, porque Rodríguez, al igual que Freire, hablaba de la posibilidad de construir desde lo nuestro, pero eso no implicaba desconocer incluso el pensamiento eurocéntrico, sino dialogar desde la especificidad del propio pensamiento. Y por supuesto, Freire también, y queda muy claro en el libro de Marco Raúl, es un enamorado de la educación popular desde los, pero también ve las posibilidades enormes de las educaciones en contextos escolares. Hoy plantea que la escuela tiene que cambiar, que tiene que dar un giro de 180 grados, que quedó evidenciado con la crisis del COVID-19. Las educaciones populares se muestran como la más potente alternativa para desarrollar un proyecto de educación que destruya el currículo preestablecido y que haga de la autonomía docente el fundamento para transformar la escuela como camino para transformarla. Quiero, para finalizar, agradecerle a Marco Raúl y a la edición Aurora por la edición y la presentación de este maravilloso libro, que debe ser un texto obligatorio para todos los colectivos pedagógicos que reivindicamos los orígenes nuestroamericanos de las educaciones. Gracias, Marco Raúl. Gracias, Luis, por tus generosas palabras, pero también por las reflexiones. Van viendo la sabiduría, mientras Carlos nos muestra cómo en la paideia misma hay un proyecto de educación popular. Luis nos dice que la educación popular es hoy un lugar de referencia para pensar la escuela que está en crisis y que el coronavirus la pone en crisis, y que la tarea de los educadores populares va a ser precisamente generar esa posibilidad de reventar el currículo y construir esa otra propuesta. También le damos gracias a Jesús Aníbal Suárez, el gerente de la editorial Aurora. Es también, junto a Desde Abajo, una de las pocas editoriales críticas que quedan en este país y tratan de sobrevivir en el continente. Invitamos a revisar también los otros textos de la editorial en internet para darnos cuenta de que aquí hay también un proyecto crítico en este país. Le damos la palabra a la compañera Estela Cárdenas. Yo quiero iniciar con un saludo para todos los maestros y maestras que nos están escuchando de muchas partes de Latinoamérica, a los expedicionarios, expedicionarias y todos los que hacemos parte de la movilización social por la educación, donde hemos venido pensando otro tipo de educación para estos tiempos. Quiero decir que se presenta y también quiero dar un saludo a Paco Miranda, que desde España nos está escuchando y se hace presente en este foro. Decía que se presenta este libro en un tiempo de crisis, en un tiempo de incertidumbres,
en un tiempo muy caótico, pero que a la vez, por un lado, nos está mostrando unas juventudes que esparcen solidaridad y apoyo, como Manos que Ayudan, como Universidad de la Tierra en Manizales, como Garras de Acero en Bogotá, y otros grupos que en este momento, desafiando el COVID-19, proporcionan alimentos a las familias, a ellos que son la expresión práctica en estos tiempos de lo que es la educación popular y las relaciones intergeneracionales. Un saludo, porque sé que ellos también nos están escuchando. No puedo hablar del contenido del libro sin referirme a Marco Radur, que nos muestra hoy otra faceta. Una faceta, aunque humildemente en el texto manifiesta que hace ciertas licencias porque no tiene esa formación de historiador o investigador en el sentido clásico de la palabra, pero que de manera clara y lógica nos va llevando por el camino de la historia para conocer nuestras raíces, no solo históricas, sino las raíces de la educación popular, las raíces de las rebeldías y las raíces que nos hacen empezar también a comparar con el trabajo y las teorías de Paulo Freire. Todo este camino nos está conduciendo, como lo decía ahora Luis, por los caminos de No te escucho ahora, Estela. Daniela, revisar un poco porque no se fue el audio de Estela. Daniela. Sí, es que como que parece que le está entrando una llamada. Denme un segundo. Estela, ¿nos escuchas? Estela. ¿Aló? Estela, ¿nos estás escuchando? Estela, ¿nos estás escuchando? Sigo sin escuchar a Estela. Yo tampoco escucho a Estela. Sí, tendrá que hablar otra vez, No, porque se tenemos pierde como... mucho. Y hay como un micrófono adicional abierto.
No, es que es el de Estela, pero no entiendo por qué se está como cruzando. Sugerencia es que avancemos en otra, si Marco Raúl puede hablar un poco y luego pedíamos a Estela que vuelva a repetir. Sí, Sí, sería lo mejor. Sí, Yo ya cambié le mi dije que celular saliera y volviera a entrar porque no lo estamos escuchando. yo cambié mi celular para que se escuche mejor en la ronda de preguntas. Repetimos, por favor, las preguntas del público las vamos haciendo para darle forma a la segunda parte del panel. Esperamos las Listo. preguntas. Entonces leeré la primera. No, todavía no, Daniela. Démosle Listo. a Estela y recogemos después las preguntas. Listo. No hay nadie conversando en este momento. No. No, la idea, yo creo que mientras Estela me acaba de marcar y me dice que le demos paso a algunas de las preguntas mientras ella arregla el problema Claro. técnico que tiene. Claro que sí, esa es la idea, porque hay gente esperando. Daniela, no sé si nos das paso, lees algunas de las preguntas para que Carlos y Luis nos converten. Claro que sí. Jaime Feris pregunta, ¿existe la necesidad y posibilidad de reconstruir otra historia de la educación que incluyera la vocación latinoamericanista, caribeña e hispanoamericana, tomando como vector el que imaginariamente vincularía a Simón Rodríguez con Paulo Freire? Bueno, la dejaría primero para Bonilla. ¿Qué tal? ¿Te toca, Bonilla? Mi propuesta es que escuchemos unas 2 o 3 preguntas, las juntemos. Así mejor todavía, 2 o Si hay 3. 2 más, las juntamos y... Pero el problema es que Estela no entraría en ellas, por lo que sé. Porque no sé Pero si... hay muchas No, preguntas. yo me comunico con Estela, me estoy comunicando con ella. Ah, bueno, Pero bueno. Y hay muchas preguntas, como para nos van a sobrar preguntas. Pregunta Rosa Elba Zúñiga López. ¿Cuáles son los desafíos de la educación popular en tiempos de encierro? La siguiente pregunta es, ¿la educación popular puede tomar temas educativos como en los actuales momentos que se enfrenta por el COVID-19, como por ejemplo abordar un plan de acción y protección a través de una planificación? Pregunta Mayra Rojas de La Grita, Táchira, Venezuela. Rosa Elba Zúñiga López pregunta, ¿cuáles son los desafíos para la educación popular en tiempos de encierro? Esa ya la... Y ya, por ahora solo tenemos esas preguntas. Sí. Si quieres, yo voy avanzando. Sí. Mientras se incorpora Dale, Luis. Sí. No sé si me escuchan mejor ahora. Sí, te escuchamos bien, Luis. Está mucho mejor, mucho mejor. Listo. Mira,
Me encantan las preguntas que tienen que ver con la actualidad. El tema de cómo las educaciones populares pueden trabajar en tiempos de encierro, cómo las educaciones populares pueden ayudar a trabajar en temas de emergencia en la actual coyuntura, y eso está muy vinculado a cuáles son algunos de los desafíos de las educaciones populares. Y ahí yo creo que tenemos que ser críticos también con nosotros mismos, porque buena parte de las educaciones populares habíamos tenido un desprecio por lo tecnológico, o había incluso resistencia por el tema tecnológico. Y veíamos lo tecnológico, lo virtual, en tensión o en contradicción con la presencialidad. Y la actual situación nos ha mostrado que podemos seguir siendo educadores populares usando el desarrollo científico y tecnológico de la última parte, la última generación de la tercera revolución industrial, a las puertas de la cuarta revolución industrial. Es más, para ser educadores populares hoy, en buena medida tenemos que trabajar el desarrollo tecnológico. Pero ojo, eso no nos puede hacer caer en la trampa de enamorarnos solo de lo tecnológico y olvidar que solo un 40-45% de la población del mundo tiene computador y acceso a Internet. Es decir, la mitad de la población está fuera de la conexión y no tiene una herramienta, no tiene un computador para poder desarrollar el modelo de educación virtual. Entonces hay como una complejidad. Hay un escenario de trabajar con lo comunitario, con aquello que no tiene conectividad en la propia tradición de las educaciones populares, pero también tenemos que mirar lo otro que está pasando, y no por esnovismo, porque como yo lo he señalado en múltiples artículos, estoy profundamente convencido por la evidencia de los hechos económicos que el capitalismo cognitivo de la cuarta revolución industrial quiere cerrar las escuelas presenciales, quiere ir a un modelo de educación virtual. Y el actual encierro planetario del COVID-19 nos ha colocado en una encrucijada, porque ahora, ¿cómo desarrollar diálogo, interacción, usando las herramientas tecnológicas y estando en casa? Y ahí la tentación mayoritaria es hacer educación bancaria virtual. Y las educaciones populares tienen que construir una ruta para cómo trabajar también en la construcción compartida de conocimiento y no como reproductores en el marco del desarrollo tecnológico. Ese es un desafío enorme, porque mucho de lo que yo estoy viendo en la Internet y en la educación virtual es educación bancaria virtual. Pero también nosotros necesitamos hacer una reflexión muy profunda, que no puede ser solo, como he visto en algunas guías, hacer preguntas problematizadoras, sí, pero además tenemos que entrar en la lógica también tecnológica para que esas preguntas problematizadoras se correspondan al paradigma actual de la interactividad, de la imagen, ¿entiende? Del diálogo corto, que nos cuesta a nosotros los y las educadoras populares. Pero además tenemos que comenzar a luchar porque la conectividad sea un derecho universal de la población. Y te repito, no por esnovismo tecnológico, es que el capital, dicho en las voces de voceros tan calificados como el Foro Mundial de Davos o los señores de Google, plantean que para el desarrollo de la cuarta revolución industrial es suficiente 4.000 millones de personas trabajando y consumiendo, y no importa que la mitad esté fuera. Es decir, así como hoy hay 1.300 millones de personas sin electricidad, sin tener acceso a esto que estamos haciendo nosotros hoy, una séptima parte de la población no tiene acceso a la electricidad. El capitalismo cognitivo del siglo XXI, neoliberal, profundamente explotador, plantea que puede subsistir y seguir haciéndose ricos los más ricos solo con 4.000 millones. Esto nos plantea ahora un escenario doble a la educación popular. Cómo seguir trabajando en nuestros recorridos del encuentro humano, fraterno, del diálogo, de la construcción compartida de conocimientos desde el lugar y los territorios,
de cómo defender la autonomía del lugar, pero también cómo trabajar esas lógicas en el mundo virtual. Y ahí tenemos que, con mucha humildad, comenzar a aprender también de los jóvenes, de las nuevas generaciones que están llegando a las educaciones populares, de los jóvenes que están trabajando el software libre, que están trabajando los videojuegos alternativos, los hackers, los jóvenes hackers a los cuales tanto les tiene temor el sistema capitalista. Entonces estamos en un momento de hibridación. Eso como aporte a esta primera ronda de preguntas. Le damos la palabra a Carlos antes de devolverle la palabra a Estela para que Estela vaya conectándose en las preguntas. Carlos. Brandao. Aló, Carlos. No ha desactivado el micrófono. Ya. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, Carlos, sí. Sí, bueno. Miren, la mejor respuesta o las mejores respuestas a esas preguntas iniciales están contenidas seguramente en todo, pero sobre todo en las páginas más finales del libro de Marco Raúl que nos congrega aquí. Incluso la contribución de Luis Bonilla ha ido también en este sentido. Y a mí, que soy un hombre de lápiz, de bolígrafo y de papel, y un casi primata antecedente a todo lo de electrónica, me aclaró bastantes cosas. Pero desde mi antigüedad voy a intentar contestar esas preguntas justo en términos más bien de pasado, es decir, un vínculo entre lo que con la tradición de la educación popular hicimos y lo que se puede hacer, cuáles son los dilemas y desafíos de ahora. Un primer punto, no nos olvidemos que la peor manera de pensar la educación popular es pensar que ella es una cosa nuestra, que es una creación de intelectuales como yo, de personas de la universidad, de constructores de teorías, y que a veces piensan también prácticas, incluso prácticas populares. La educación popular en sus orígenes, no digo desde Platón, sino que entre Simón Rodríguez y Paulo Freire, tiene que ser algo comprendido como partiendo desde el pueblo. Es decir, sin escribir libros como Pedagogía del Oprimido, el pueblo con su labor, con su trabajo, sobre todo cuando se organiza y moviliza en movimientos populares, desde los del pasado, movimientos libertarios, emancipadores, decolonizadores, de campesinos, de negros, de indígenas, siglos de lucha, hasta el absoluto presente. Esos son los protagonistas y esos son los creadores de lo que yo y mi tradición, creo que en eso estamos Marco Raúl y las gentes de acá y Paulo Freire, comprendemos que la educación popular en su primer piso, en su alicerce, no sé si es una palabra española también, es la educación que el pueblo crea e imparte a través de su existencia, de sus experiencias, no solo tradicionales, patrimoniales, sino que innovadoras, insurgentes y decolonizadoras. Ese es un primer punto. La educación popular que nosotros pensamos que creamos y creamos,
que impartimos y con la cual nos comprometemos es una educación que solo tiene sentido cuando se junta, cuando hace nuestros los desafíos que las gentes del pueblo, que los movimientos populares están viviendo, están sufriendo y a los cuales buscan sus verdaderas respuestas. No nos recordemos, y eso incluso está escrito en momentos de Simón Rodríguez, que entre las revoluciones europeas, incluso la de los Estados Unidos en su lucha de independencia, entre ellas y las nuestras, la diferencia fundamental es que ellas fueron revoluciones burguesas de una aristocracia. George Washington luchó por la independencia de Estados Unidos, pero seguía teniendo esclavos. Mientras que nuestras luchas, las más significativas luchas, no las falsas, las verdaderas luchas emancipatorias de América Latina, desde los primeros levantamientos de los pueblos indígenas frente a los colonizadores, y que en algo resultaron, fueron o luchas que partieron del pueblo, de indígenas, negros, campesinos, obreros, o que tuvieran en esas gentes sus protagonistas principales. Entonces, yo contestaría esta serie de preguntas con recuerdo de un momento de un poema de Pablo Neruda, cuando él dice, pregunta a los doctores si no te basta el viento. Y yo diría, pregunta a los doctores, a los maestros de la universidad como yo, si no te basta el pueblo. Bueno, gracias, Carlos. Le devolvemos la palabra a Estela para que continúe o inicie su intervención. La dejamos de oír en el momento en que hacía la introducción de que no era una reflexión histórica. Bien, ¿será que ya me escuchan? Te escucho, pero no te veo. Sí, te escuchamos ya. Pero no Bueno, vemos. bueno, ya. Bueno, mientras, No apareces. no sé por qué se perdió acá. Bueno, pero les estaba diciendo acá que, que se presenta el libro en un tiempo muy difícil, pero que de todas maneras el trabajo que están haciendo hoy los grupos juveniles son una expresión práctica de lo que es la educación popular. Decía que aquí conocemos otra faceta de Marco Raúl, la faceta de historiador y la faceta de ser en el camino de educador popular, cuando hace la dedicatoria presentando, diciendo que este libro se le dedicó a mi papá y mostrando los otros maestros que estuvieron presentes en su vida. Es importante también cuando empezamos a leer todo el texto, cómo encontramos la referencia a los indígenas, y más bien plantea que en tiempos de asesinatos sobre los indígenas Nasa en Colombia, ellos han reivindicado la figura de Agustín Calambas, quien estuvo en el Ejército Libertador con un alto cargo y que fue fusilado por los españoles en Pitayó. Yo hago esta referencia por lo que está pasando en estos momentos en el Cauca. Pero también al final del texto habla del indígena Nelson, de don Nelson, un dirigente que decía, es más fácil salir del mundo, lo difícil es que el mundo salga de uno.
Pero en esta presentación, en este libro de Marco, hay una referencia cuando nos dice que el método que él utiliza es el método expedicionario, el método del viaje. El viaje en el sentido que hoy le damos a la expedición pedagógica, que es la posibilidad de reconocer la novedad, de encontrarse con lo diverso y lo diferente, aquello que está en el corazón del proyecto de la educación popular, abierto siempre a esos nuevos modos y formas que en el mismo Simón Rodríguez se hace presente cuando el Libertador le propone hacer un viaje y el maestro responde: acepto, pero sabes que yo solo viajo a pie. No quiero parecerme a los árboles que echan raíces en un lugar y ahí se pudren. Y es una referencia que hago a lo que es la expedición, porque el maestro viajero, así al estilo como lo propone Rodríguez, dice: quiero ser como el agua, el viento, el sol, como todo lo que marcha sin cesar. Ya creo que quienes me acompañan allí hablaron de la vigencia tanto de las ideas de Simón Rodríguez como la vigencia de Paulo Freire. Cuando hablamos de Simón Rodríguez, que tiene, o en él encontramos esas raíces de lo que es la educación popular, pero también nos dice las raíces de la rebeldía latinoamericana y las raíces de la pedagogía y de la educación crítica. Pero cuando hablamos de Freire, que miramos que aquí encontramos a un pensador que en su primera parte, en el libro que escoge Marco para hablar de él, nos lleva a pensar en los oprimidos, en el libro donde aparece ese epígrafe que todos recordamos: a los desarrapados del mundo, y a quienes descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. Es decir, en ese sentido, donde la educación popular cobra vida y reconocimiento como proyecto político y social que busca transformar las condiciones en que se produce la opresión. Creo que son muchas las aristas y muchas las ramas que encontramos para tejer un proyecto pedagógico en toda esta propuesta que nos presenta el libro de Marco, pero que nos da la oportunidad de empezar a diseñar propuestas en las cuales la diversidad pueda encontrar la manera de escuchar y expresar muchas voces para saber cómo se explica el mundo desde todos los lugares y cómo aparecen todas las cosmogonías, las epistemologías, los lenguajes y las corporalidades. Es una invitación a todos los maestros a que cojamos y tengamos este libro y hagamos muchos debates y empezar a construir las propuestas para esta educación en emergencia en tiempos de coronavirus. No sé si me extendí más de los... No, Estela, tranquila. Bueno, Sí. tenemos también aquí en la mesa del panel principal a Paco, que es un compañero español solidario con estos procesos en América Latina, de una organización INCIDEM. Paco, te damos la palabra para que en 5 minutos nos hagas una primera reacción antes de entrar a las preguntas. Sí, buenas tardes.
Bueno, yo soy un auténtico aprendiz. Estoy aquí en calidad de oyente, no en calidad de ponente, con lo cual, bueno, pues realmente creo que es eso, básicamente, estoy aquí aprendiendo, ¿no? Lo que me lleva a estar aquí, ¿no? Es el haber conocido a través de una compañera que trabaja también en Inciden, que es colombiana, conocer a Planeta Paz en este caso, y conocer también su quehacer, ¿no? Y acercarme a un concepto que reconozco que era la primera vez que oía y que al principio me sonaba como un poco extraño, ¿no? Eso de la expedición pedagógica, ¿no? Y creo que Planeta Paz, con Carlos, con Estela, con Marco Raúl, nos lo fueron contando, explicando y haciéndonos auténticos, digamos, fans de ese proceso, ¿no? De un proceso en el que nos hemos acercado indirectamente y que ahora lo hacemos propio y lo defendemos con uñas y dientes allá donde podemos. Pues aquí lo dejo porque ya digo que poco más puedo añadir a lo que ustedes han ido contando y en lo que he logrado aprender en el día de hoy, ¿no? Y lo que me queda. Gracias. Bueno, gracias Paco. Daniela, no sé si nos lees unas 5 preguntas de las seleccionadas para devolverle la voz a los panelistas. Y iniciamos dándole la palabra a Estela, pero primero las preguntas. Listo. Pregunta Leticia Aguilar. ¿Quiénes son la historia actual de la educación popular? Pregunta Jaime Feris. Perdón. Espérenme, que hay un montón de preguntas acá. Pregunta Silvana Sáez. La marginalidad política no las impone, pero es nuestra responsabilidad desbordar y copar la educación formal. ¿Cómo levantamos una educación popular que dispute la institucionalidad? Transformación versus reproducción. Pregunta Luisa Delgado. ¿Cuáles son los desafíos de la educación popular en el campo actual, donde se han desmantelado con mayor agresividad los derechos de los trabajadores rurales? Pregunta Jaime Feris. ¿Cómo se concibe la educación desde Freire y Rodríguez? Esas son las preguntas hasta ahora. Bueno, ¿quién quisiera de los panelistas? Estela. Ya Luis y Carlos nos dieron una No, tú primera vuelta. podrías entrar también, Marco. Tienes cosas a decir, hombre. Sí, pero ahora puede ser que entre, pero miremos a los panelistas. Estela. Muy bien. Carlos, no coma solo. Les ofrezco. Estela, ¿vas a responder o le damos la palabra a otro? Empecemos por Estela. Estela, activa el micrófono, por favor, que lo tienes apagado. Uy, ¿qué es esto tan horrible? Estos medios, pues, cuando iniciaba la presentación, que quizás no me escucharon, decía que hoy los jóvenes son la expresión de la educación popular hoy en día. Y lo digo es esa ansia que estamos viendo en los jóvenes, no solamente los colombianos, sino los chilenos, que están mostrando cómo cambiar y cómo mirar que debemos traer una educación para salir de la opresión y de la dominación. También preguntaban sobre el paso que hay de Rodríguez a Freire, o el tránsito que encontramos entre el uno y el otro. En este sentido, yo diría que nosotros, la educación popular tuvo reconocimiento y sentido más o menos en los años 70 con Paulo Freire.
empezamos a estudiar allí a Paulo Freire y de pronto por aquellas cuestiones no conocíamos mucho las ideas de Simón Rodríguez que hoy Marco Raúl nos las hace evidentes. Entonces, ese tránsito y el tránsito que creo que Simón Rodríguez fue un profeta de su tiempo, pero que habló al desierto porque sus ideas no fueron tenidas en cuenta. Y no fueron tenidas en cuenta porque él pedía una educación para formar un proyecto de nación, una educación para los pobres, porque ellos eran los que iban a constituir la patria. Dejo ahí. Sí, Luis, Carlos. Sí, me toca ahora. Bueno, yo pienso que la mejor manera de contribuir, incluso como alguien que, como dije, viene de tantos años, esta pregunta, es hacer una otra pregunta. Ahora me acuerdo de Paulo. Paulo cuenta que estaba una vez entre campesinos en Chile, cuando estuvo exilado allá. Y lo llevaron a una reunión con campesinos, ¿no? Y él se presentó y dijo que venía a ellos para hacerles algunas preguntas. Y antes que hiciera la primera, alzó la mano un campesino y le dijo: pero, maestro, ¿qué es una pregunta? Y Paulo dice que fue la mayor lección de epistemología de su vida. ¿Qué es una pregunta? Entonces, mi pregunta es esta. Antes de pensar qué educación popular debemos nosotros implementar en esos momentos, y aunque el libro de Marco Raúl sea pré-pandemia, pandemia, dicen ustedes, yo creo que él es absolutamente actual para este momento pandémico que vivimos. Pero la mejor manera sería preguntar, y creo que en ese sentido el compañero Bonilla ya dijo cosas muy interesantes. ¿Qué educaciones en este momento son pensadas para ser llevadas al pueblo o también compartidas por el pueblo? Y tenemos ahí una gama muy fuerte, muy significativa, incluso más peligrosa y más polisémica que en tiempos de Simón Rodríguez y mismo en tiempos de Paulo Freire. Tenemos, por ejemplo, una educación, entre comillas, que se lleva al pueblo, incluso ahora, a través de medios tecnológicos, informáticos, que es la educación de la tecné de los griegos, es decir, cómo el capitalismo necesita de gentes, no todos fueran los excluidos, pero de gentes preparadas para servir como mano de obra calificada a nuestros intereses de empresarios, de capitalistas. Califiquemos al pueblo, abramos escuelas de enseñanza técnica, ¿no?, asociada a un barniz de ideología de que este mundo capitalista es el único posible y todas las esperanzas están en él. Hay un segundo proyecto que incluso era en gran medida el proyecto incluso europeo de tiempos de Simón Rodríguez, que yo llamaría de un proyecto iluminista, que tiene incluso mejores intenciones. Piensa al revés. Si hay una alta cultura
la cultura de los grandes artistas, músicos, poetas, filósofos, maestros, desde la universidad, desde los grandes centros de pensamiento. Y si hay unas gentes, una mayoría de la población que no tiene acceso a esta alta cultura, pues que sea un derecho de ellos ser inseridos también a través de la escuela y la educación, no en sus culturas, que son bajas, que son buenas para trabajar y convivir, pero que no elevan el alma del hombre a las alturas. Entonces, vamos a llevar a ellos la cultura que ellos nos tienen y que nosotros teniendo, llevaremos a ellos. Les enseñaremos a pensar como nosotros. Hay un tercer modo de educación llevada al pueblo, y aquí voy a aprovechar un poco palabras de Stella con una pequeña modificación. Una idea es nación, otra es patria. Las dos pueden conjugarse, pero en esos momentos y en momentos también de Simón Rodríguez, para gran tristeza de Simón Bolívar, eran no solo dos ideas distintas, sino que en buena medida antagónicas. No nos olvidemos que cuando se crean en Europa entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las primeras escuelas públicas, o sea, no confesionales, escuelas del Estado, llevadas incluso a los niños, jóvenes y adultos del pueblo, el proyecto es no solo, entre comillas, iluminista, sino que es también lo que yo llamaría en portugués un proyecto patriotero, es decir, las escuelas públicas son creadas en tiempos de conflictos internos y externos entre países de la Europa. Entonces era urgente enseñar a la gente del pueblo no solo la alta cultura, sino que una cultura que crease en la mentalidad popular una idea de patria y de subordinación a la patria, pero no a la nación, no a lo que nosotros, hombres y mujeres, juntos construimos, sino que aquello que representa el poder, la hegemonía, ¿no? Incluso el militarismo. No nos olvidemos que el modelo de las primeras escuelas públicas es el mundo militar, es el mundo de los ejércitos, incluso en las disciplinas, en los contenidos, en los comienzos de cada día con cultos a la patria. Es muy interesante, incluso muchos de los grandes educadores de Claparède, de Freinet, a Simón Rodríguez de aquellos tiempos, son hombres que escriben y que luchan para que una educación pública, porque es del Estado, pase a ser una educación pública porque es de la nación, porque del pueblo, porque de la cantidad y la calidad de las personas reales, como nosotros y las gentes de indígenas a campesinos, que son una nación, aunque muchas veces no sean constituidos como gentes de una patria, de una patria. Que sepamos, en términos de Bolívar, hacer con que patria sea la nación constituida por las gentes y no creada por poderes que se sobreponen a la nacionalidad, a la pueblicidad de la nación. Y un cuarto modelo de educación popular o educación dirigida al pueblo es lo que nosotros intentamos practicar, es decir, es una educación que hace una deriva, no sé si hay la palabra en español, que hace un contrapunto completo frente a esas otras educaciones dirigidas al pueblo, porque no pretende servirse del pueblo para intereses
o del mercado, o del capitalismo, o de una patria como Estado, sino que es una educación que se plantea como un servicio al pueblo. No solo el pueblo en el sentido Rousseau de la palabra, ¿no? La comunidad, Boaventura de Sousa Santos también, la sociedad civil, o sea, nosotros contrapuestos a la esfera del poder y a la esfera del mercado, el pueblo soberano de Jean-Jacques Rousseau, y también en un sentido clasista, incluso ahí Paulo Freireana del pueblo como los que construyen con su trabajo, no entre campesinos y obreros, la riqueza de que se apropian los empresarios. Entonces, es de esta educación popular. Entonces, yo contestaría, en síntesis, y estoy hablando mucho, como la gente de tiempos de Paulo Freire, yo contestaría diciendo que la mejor manera de pensar cómo practicar ahora, en tiempos de pandemia o post-pandemia, una educación popular es ponernos junto a movimientos, a articulaciones, a frentes de lucha o de movilización popular y preguntarles, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que sea más fuerte, más emancipatorio, más insurgente, más liberador lo que ustedes están haciendo? Bueno, ahí está. Luis, Luis se salió. Ah, no, ya regresó, está intentando configurar el micrófono. listo. Luis, Que hables tú también, Marco Raúl. Tienes cosas que decir. bueno, voy a aprovechar mientras Luis organiza el micrófono para decir 4 cosas rápidas. La primera es que la educación popular hoy, Marco Raúl, no te vemos. Bueno, eh, ahora. listo, que la educación popular hoy creo que es muy importante porque se ha convertido en una propuesta educativa para toda la sociedad, para toda la educación. Y esa característica de que se convierta en una propuesta educativa para toda la sociedad, para todas las educaciones, tiene una característica bien importante. Es que ha consolidado, y un poco lo que yo intento con este libro es mostrar que tenemos que seguir investigando, que tiene un punto de partida que yo digo, la educación popular no es, se está haciendo. Y entonces, ahí el coronavirus nos descubre una cantidad de ámbitos que han sido de la educación popular y que permiten resurgir en ellos. Por ejemplo, todo lo del mundo interior, que aparece muy a nombre de los discursos, grandes discursos políticos. Ahora nos encontramos con un mundo interior, el mundo del cuidado, el mundo del hogar, el mundo de la solidaridad. Y eso nos aparece con una característica, y es que mientras el capitalismo tira la escuela a la casa y hace el homeschoooling de la propuesta norteamericana, educación en casa, que por eso tienen a la señora Nancy DeWitt de secretaria, ministra de Educación en Estados Unidos, porque su familia se ha hecho rica con todo esto del pensamiento computacional, con todo esto de los algoritmos básicos para el cerebro, del pensamiento neurolingüístico. Entonces, creo que hoy la educación popular se nos coloca en un escenario en donde nos reta a todos y a todas, pero especialmente también nos coloca a quienes han despreciado la escuela, a que la escuela es el lugar central del capitalismo de este tiempo para hacer y dar forma a lo que pudiéramos llamar las luchas de este tiempo. Y entonces allí el asunto de la tecnología se vuelve bien importante porque yo lo decía esta semana en otro
en un videoforo que tenía. Podemos terminar siendo los luditas del siglo XXI. Recuerden que los luditas surgieron en el tiempo de la primera revolución industrial sin trabajo. Algunos de ellos tomaban palos, asaltaban las fábricas en las noches y destruían las máquinas. Y Marx les dijo que no eran las máquinas las que los estaban dejando sin trabajo, eran las relaciones sociales en que estaban esos trabajos. Entonces digamos que la educación popular hoy se mueve en todos los espacios y le permite desde su horizonte ético político de opresión a través de las relaciones sociales, desde el espacio cotidiano de la casa hasta el mundo de las nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que ir a disputar todos esos espacios. Llegó Luis, le doy la palabra a Luis. Perdón, Luis, que me estaba... Hola, ¿me escuchas? Aló, aló, Luis. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, es que en un momento determinado me desconecté. Me desconecté. No sé si habían alguna pregunta formuladas o con las que nota entro a responder. Te menciono rápidamente las que habían, una sobre la educación popular en la tecnología, cuáles son cómo se posicionan en la historia actual los educadores populares, cómo en la marginalidad política hoy esos espacios de la educación formal que siempre ha estado para la reproducción van a ser asumidos por la educación popular, de qué manera los educadores populares son desafiados en la educación rural y cómo se concibe hoy la educación popular. Listo, listo. Bueno, lo primero, cuando intentamos cuál es la historia actual o quiénes son los actores de la educación popular, creo que sobran ejemplos al territorio donde uno vaya, al país donde uno vaya de América Latina y el Caribe, hay educadores populares, comunidades que hacen de la educación popular un camino para construir conocimiento y ruta de emancipación. Si uno va a México, están los compañeros de Mexicali luchando contra la contaminación de las aguas por la transnacional vinculada a la Coca-Cola. Están los compañeros zapatistas luchando por el territorio, por la autonomía territorial. Están los compañeros de Cherán, el Querán, también trabajando un modelo autónomo. Si uno va a Puerto Rico, están los compañeros, las comunidades que están luchando contra las cenizas. Si vamos a Panamá, están los compañeros indígenas trabajando. Si vamos a cualquier lugar, o sea, no busquemos en profesión popular. Son las comunidades las que están construyendo la teoría sustantiva de la educación popular. Nosotros lo que hacemos es aprender con esas comunidades que están en rebeldía y en lucha. Sin embargo, ahí también lo popular también está tensionado entre la lucha del poder. O sea, lo popular no es un terreno que escapa de la disputa del poder, porque también hay quienes mitifican lo popular como si fuera ajeno a esas contradicciones. Y como lo que planteaba Silvana desde Chile, la compañera Silvana Sáenz de Valparaíso, romper cómo usar la educación popular, las educaciones populares para el sistema escolar, para avanzar en una apuesta radical en la escuela. Yo creo que la clave nos la da el método de diálogo y de construcción compartida de las educaciones populares. ¿Cómo se traduce en lo escolar? Con colectivos pedagógicos. La única manera de romper el cascarón de lo escolar como reproducción es trabajar bajo la lógica de colectivos pedagógicos en la escuela, en el liceo, en la universidad, que construyan
el conocimiento que hay que desarrollar. Y eso suena muy bonito, pero también implica una ruptura muy grande con los y las maestras, que estamos acostumbrados a trabajar con un currículo prefijado. Incluso los que criticamos la escuela reproductora, no nos imaginamos una escuela sin currículo prefijado. Y en consecuencia, el primer gran obstáculo para cualquier transformación radical y para que irrumpa abruptamente las educaciones populares en la escuela es el currículo prefijado. Y finalmente, sobre el tema de lo rural, yo tengo una enorme preocupación porque nosotros, de alguna manera, gústenos o no, tenemos un concepto de lo rural en la lógica del desarrollo como algo todavía que no ha logrado alcanzar la ciudad. Eso, aunque lo cuestionemos, subyace mucho, incluso en narrativa que se llaman alternativa. Y hoy el gran capital, como lo demuestran los documentos del Banco Mundial, la OCDE, el BID, el Foro Mundial de Davos, las reuniones del G20, entre otros, ven al campo como la prioridad en el siglo XXI. Son la estrategia de dominación. Hay dos grandes territorios que toman en cuenta hoy estos organismos: las ciudades, en una nueva regulación de las ciudades, y el campo como el centro de apropiar riqueza. Entonces, eso nos coloca aún más de relieve cualquier trabajo que hagan las comunidades y las educaciones populares desde el ámbito de lo rural. Y finalmente, ahora sí, el tema de lo tecnológico. Nosotros, insisto, hasta la saciedad, en la misma lógica que viene planteando Marco Raúl, tenemos que atrevernos a repensar lo que hacemos, empalmando ahora con herramientas del desarrollo científico y tecnológico en el área comunicacional, y atrevernos a pensar lo alternativo también en esos espacios, y sobre todo para empalmar con los más jóvenes, con las nuevas generaciones que necesitan otro modelo de mediación que sea también del diálogo, pero incluso un diálogo mucho más corto, más acompañado de imágenes, con mucha más interactividad, con mucha más contingencia en los preceptos. Entonces, tenemos un desafío en las educaciones populares de repensar lo tecnológico. Gracias. Bueno, yo quisiera provocarlos con una lecturita. Cuando hemos hablado de educación popular, hay un asunto que es mucho más de fondo. Es la discusión epistemológica. Y yo quiero traer una cita que aparece en un libro mío sobre Cuarta Revolución Industrial, en un capítulo que se llama "Pero también hijos e hijas de la aldea desde Abya Yala". Es este texto del cual haremos un lanzamiento en estos días también, y a algunos los invitaremos, pero quiero leer a García Márquez porque con Luis y con Carlos y también con Estela muchas veces hemos hablado de García. Ir cerrando, voy a leer la cita de García Márquez, pero la voy a leer en un contexto de decirle a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que hoy la educación popular es una propuesta para toda la sociedad, pero que no es ella. Es con las rebeldías latinoamericanas que se han tejido desde Simón Rodríguez. Y esas rebeldías han transcurrido por los lugares más inéditos que muchos no reconocen: la teología de la liberación, la comunicación popular, la psicología social latinoamericana, la filosofía de la liberación, etcétera, etcétera. Pero que el realismo mágico hace parte de ese asunto. Y como con los tres he conversado sobre García Márquez, y en especial quisiera leerles esto para que cerremos con un comentario sobre este texto y la manera como nos reta. Dice García Márquez en el discurso
cuando le otorgan el Nobel en Estocolmo, dice: pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, está hablando en Estocolmo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Les devuelvo la palabra para ir cerrando y que cada uno organice no solo en la pregunta esas palabras finales, sino también conversar sobre este asunto a manera de cierre. ¿Quién quisiera iniciar? Puedo iniciar. Qué bueno que traes a García Márquez. Me acuerdo que una vez ahí en Colombia, en Pasto, en unas clases, en una maestría en didáctica, yo espanté mucho a la gente porque tenía en mi mano la versión en portugués del libro autobiográfico de García Márquez, Escribir para Vivir. Y yo presentaba los capítulos 4, 5 y 6 de este libro, no sé si exactamente esos, como los entre mejores escritos sobre educación y didáctica que había leído en mi vida. Es cuando García Márquez cuenta su vida de estudiante en la escuela y después en la universidad, que incluso la abandona, y revela los lugares de Colombia en donde verdaderamente reconoce que aprendió. Una otra idea que me viene, el querido Falsborda, uno de los compañeros con quien compartí al vivo la vida en momentos en Colombia, en Argentina, en Brasil. Yo tengo 2 o 3 citas de este hombre querido, Falsborda, y una en que él habla justo oponiendo los conocimientos consagrados del norte a los conocimientos incluso indígenas y populares del sur, de nuestra tarea de macondizar la ciencia y la educación. No la tengo aquí ahora, pero es una cita muy preciosa, la recomiendo. Habla concretamente de Macondo y de macondizar la inteligencia latinoamericana, lo que me hace recordar Paulo Freire, no solo en sus escritos, sino que más todavía hablando con nosotros, cuando nos decía, estamos hartos de nortear nuestras ideas y nuestras vidas. Ha llegado el tiempo de aprender a zulear nuestras ideas y vidas. Y ahí, para terminar, hacer un recuerdo de que justo entre los años 60, 70, en toda Latinoamérica, de Ushuaia hasta la frontera con los Estados Unidos, por una primera vez, América Latina aprendió a zulear. Y no solo con la educación popular, con todo un conjunto de subversiones, de insurgencias latinoamericanas, que incluso tú, Marco Raúl, hablas en este libro, que vienen de los movimientos populares, de la reconstrucción de un marxismo desde Latinoamérica,
de los sindicatos obreros y campesinos, de la música de protesta, de la educación popular, de la cultura popular, del teatro del oprimido, de Augusto Boal, y después de la IAP, de la investigación participativa, de la teología de liberación, de la política de liberación. No nos olvidemos, en esas 2 décadas, como herencia de Simón Rodríguez, por primera vez suleamos nuestras cabezas, mentes y nuestras ideas y acciones, y empezamos a hacer una labor en dirección opuesta, es decir, por primera vez empezamos a enseñar al norte, a Estados Unidos y a Europa, a pensar desde el sur. Hay más centros, institutos Paulo Freire en Europa que en Latinoamérica. Hay más en Alemania que en Brasil. Algo enseñamos, algo enseñamos. Yo quisiera concluir mi contribución con una lectura que me gusta mucho y como antropólogo quiero leer un antropólogo, incluso muy conocido ahí entre ustedes en Colombia, Darcy Ribeiro. Poco antes de morirse, este compañero de Paulo Freire dijo y escribió: soy un hombre de causas. Viví siempre rogando, luchando como un cruzado por causas que me conmovían. Son muchas, demasiadas. La salvación de los indígenas, la escolarización de los niños, la reforma agraria, el socialismo con libertad, la universidad necesaria. En la verdad, sumé más fracasos que victorias en mis luchas. Pero eso no importa. Habría sido horrible haber estado al lado de los que se vendieron en esas batallas. Muchas gracias y hasta otra. Luis, Estela, ¿quién quisiera? Estela, Estela, tienes que abrir el micrófono, Estela. Se me olvida este micrófono, sí. Sobre el texto de García Márquez que cita Marco, nosotros tenemos que, de verdad, como decía Carlos, mirar lo que es esa educación desde el sur y cómo vamos cuestionando y acabando con el eurocentrismo. Pero en este momento que es de gran reflexión, de empezar a plantear propuestas y de mirar cómo encontramos y podemos formular un proyecto crítico, un proyecto educativo que dé respuesta a las necesidades de la población. Pienso que García Márquez nos dejó un texto muy lindo que decía cómo construimos un país al alcance de los niños. Y hago esta reflexión porque en esta época de educación no presencial, nosotros los maestros debemos pensar qué tipo de educación estamos dando a los niños y cómo estamos dándole la oportunidad de entender el mundo y de tener y de hacer una lectura crítica de la realidad y del contexto. No, y aquí es llamar la atención a los maestros que hoy han pasado la educación neoliberal en este tiempo de pandemia. Entonces, pienso que esa reflexión es muy linda, pero nos dice que aquí, en esta reflexión que hacemos sobre educación popular, es cómo vamos a seguir construyendo un país para los niños, un país
donde puedan vivir felices, donde puedan disfrutar de la naturaleza y estar en contacto de verdad con el mundo de manera más equitativa. Gracias, Estela. También vamos agradeciendo a través de las preguntas. Aparece gente de 10 países preguntando. No podemos entrarle a todas las preguntas, pero vamos a pasarles luego algunos de los trabajos que se han venido haciendo sobre esto y vamos a hacer otros videoforos que se han estado haciendo en otros lugares. Le doy la palabra a Luis para que cierre y con el agradecimiento a todas las personas que desde afuera han hecho el esfuerzo de estar ahí y también a los panelistas que nos han ayudado y que, como vemos, nos siguen retando para construir esas educaciones populares en tiempos de coronavirus y de cuarta revolución industrial. Luis. Gracias, Marco, y gracias por esa hermosa lectura de la cita de Gabriel García Márquez. Recuerdo cuando en el liceo por primera vez me enseñé García Márquez, tendría 11, 12 años, y me lo presentaron como alguien genial, como un gran literato, que lo era. Pero leí una entrevista donde le preguntaban sobre qué se había inspirado él para escribir. Perdón, Luis, está entrando con eco. Creo que quita la imagen y preferimos, porque la voz te entra directa, entonces no sé si quitan la imagen. Yo lo escucho muy bien. No, pero aquí está entrando entrecortado y hay una nota ahí. Bueno, lo sigo. Y en esa entrevista, Gabriel García Márquez señalaba que él todo lo había escrito a partir de su pueblo, de su cotidianidad, de su historia de vida. Es decir, como dice Carlos, yo ahí descubrí un escritor que era en realidad un educador popular, alguien que narraba propia historia de vida y lo narraba de manera hermosa, pero también sin desdibujar las opresiones y las resistencias. Y precisamente eso me lleva a lo que planteaba Estela sobre qué está pasando con el modo de educación en casa. Y en educaciones populares podemos intentar romper ese modelo que se está imponiendo de educación bancaria virtual. Yo les diría que les preguntemos a los niños, a los jóvenes, a las niñas, cuánto conocen de la casa que están ahorita. Cuánto conocen de cómo funcionan las cosas que están en la casa. De cuánto saben de cómo funciona el control remoto, el televisor, el microondas. Pero además cuánto saben de su relación con el perrito, el gato, el animal que está en la casa. Cómo saben valorar la relación con los padres y su situación de desempleo o de trabajo informal. Es decir, cómo problematizamos la casa y no caemos en la tentación de hacer una tortura enorme de enviar contenidos que no dicen nada, que son solamente las letanías del currículo preestablecido. ¿Cómo podemos usar esta coyuntura para que conozcamos en la lógica también que planteaba Marco Raúl, de interiorizar la reflexión, cómo develamos en nuestras propias casas las opresiones existentes, esas opresiones que reflejan a la sociedad patriarcal, al capitalismo en la casa? Y finalmente con lo nuestro, de Gabriel García Márquez, también decir que, y como marxista, el defecto de los marxistas, tenemos disputa también ideológica en todos los terrenos. Y si nosotros entramos a la página del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, encontraremos manuales sobre investigación-acción o sobre educación popular que muestran cómo incluso el capital intenta tomar la tradición contestataria de las pedagogías, de las educaciones populares,
para hacerlas funcionales al sostenimiento del orden. Entonces, por eso tenemos que estar alertas de que hay una tentativa por colonizar a las propias educaciones populares y que lo nuestro tiene que ser defendido también desde una lógica de resistencia anticapitalista. Y eso no puede quedar ajeno. Incluso algunos gobiernos progresistas, usando todo el tema de la educación desde el sur, comenzaron a hacer un modelo de educación que ni era chicha ni era limonada, que ni era anticapitalista, pero que tampoco construía lo nuevo, pero que simplemente hacía permanecer a una nueva élite política. Entonces también tenemos que lo nuestro problematizarlo y mantenerlo siempre en permanente alerta. Y ese es para mí los grandes méritos del libro de Marco Raúl Mejía, que despierta permanentemente las alertas sobre los campos de disputa de las educaciones populares. Quiero agradecer a Raúl por haberme dado el honor, para mí es un honor haber compartido esta presentación del libro con Carlos, con Estela, con Paco, con el equipo de Ediciones Aurora, con los más de 100 seguidores en el Zoom, y me dicen que más de 200 en los Facebook que están retransmitiendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y quería terminar con una frase de Simón Rodríguez, que decía: un maestro puede ser un simple que se deje mandar por los que gobiernan, ni un necio que se dé por el empleo. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a todas y todos, a los participantes, a quienes estuvieron pendientes de este evento. Gracias por el cariño de ustedes, por las palabras generosas con este libro, pero yo quisiera retar a que realmente peleemos para que en las facultades de educación, como parte de su remozamiento, se estudien autores latinoamericanos que nos coloquen realmente frente al debate, porque enfrentar el pensamiento eurocéntrico no es acabar el pensamiento europeo, es comenzar a dialogar y darle un lugar a lo propio. Y la invitación es a poder producir también ese diálogo de saberes, esa confrontación de saberes, esa negociación cultural que está a la base del proyecto de la educación popular, también con todos los ámbitos de la sociedad para construir un proyecto de sociedad propio. Le devuelvo la palabra a Daniela para que nos cierre desde Ediciones Desde Abajo. Daniela. Bueno, damos por finalizada la conferencia. Agradecemos a Marco Raúl, Carlos, Estela, Luis y Paco por su tiempo y a ustedes por su asistencia. Agradecimientos a Ediciones Aurora. Dejamos en el chat al principio, hemos ido publicando el link para comprar el libro de Educación Popular, Raíces y Travesías de Simón Rodríguez a Paulo Freire. Pueden encontrarlo en www.edicionesaurora.com por un valor de 39.500 pesos. Nuevamente, gracias a todos y damos por finalizada esta conferencia. Buenos días para todos.